Hola, buenos días y buenas tardes o buenas noches. Soy Adolfo González, residente de microbiología y vengo a hablaros de la especialidad de microbiología y parasitología, porque posiblemente muchos no os la hayáis planteado o a lo mejor queda como esa asignatura de segundo o de tercero, olvidada o quizás dura y difícil de aprobar y a lo mejor el hecho de que no tenerla en cuenta nos puede hacer obviar que es una de las que no haríamos nunca. Tenemos que tener en cuenta que esta especialidad va a ser muy importante tener claros los conceptos básicos de la carrera y posteriormente ampliarlos. Ahora hablaremos de ello. El esquema de esta presentación va a ser este. Principalmente hablaremos de unas generalidades, luego de qué plazas, de número de plazas se han convocado y dos puntos que considero muy importantes, que son qué rotaciones tiene esta especialidad, qué formación tiene y qué perfil debe tener el especialista que quiera dedicarse a ello. Empezamos con generalidades. La denominación oficial de esta especialidad es microbiología y parasitología. Es una residencia de 4 años y tiene un campo de acción asistencial. Imaginando un día de la especialidad y teniendo en cuenta que hay una gran carga de laboratorio, que luego hablaremos de ello más en desarrollo, hay una labor principalmente asistencial y de investigación en aquellos sitios en los que se pueda y esté contemplado. Siempre hay algo, de todas formas. Y luego, por otra parte, en la especialidad y en algunos hospitales hay una parte de clínica, una parte de interconsultas a microbiología. Incluso hay consultas de planta. Si queremos ampliar información de la especialidad y después de esta presentación, si no ha quedado claro algo, se puede consultar el BOE, se puede incluso ir a los hospitales o consultar a laboratorios de referencia o visitarlos. El número de plazas que vamos a tener de microbiología en este año, pues no sé cómo estará exactamente, pero oscila desde las 20 y alguna hasta las 50 y tantas. Es decir, ha habido picos y ha habido descensos, no es una constante. En la especialidad tenemos que tener claro que el campo de acción es muy amplio, pese a que podemos relacionar el hecho de estar en el laboratorio como el núcleo de la especialidad, que es cierto. Tenemos que tener claro que la enfermedad infecciosa, o el concepto de las infecciosas, en el ser humano son el campo de acción de la microbiología, porque lo que nos va a llegar al laboratorio o lo que vamos a intentar ayudar lo que se pueda a los servicios que nos consultan o que nos mandan esa muestra, va a depender de cómo lo procesemos nosotros y de nuestros conocimientos de esas enfermedades. Hay que ponerse en el lugar del paciente y ponerse en el lugar de la bacteria o del virus, del organismo que sea, para ver cómo se comporta y qué podría dar, qué síndrome podríamos encontrar en este paciente y que sea compatible con lo que nos están contando en ese volante de la petición o en ese ordenador. Evidentemente, las zoonosis, que a veces nos olvidamos de ellas, también tienen que ser tenidas en cuenta y no se deben olvidar, porque están ahí y además algunas incluso pueden ir en aumento en los próximos años y no lo sabemos y tenemos que estar preparados. Por otro lado, hay que saber las técnicas que hay disponibles en el mercado y cuáles son las que tenemos en el laboratorio en el que vamos a estar y luego más adelante en el que trabajemos. Hay que estar al día en ese aspecto y conocer el fundamento, porque habrá técnicas que a lo mejor no son tan buenas, pero nos servirán para screening, por ejemplo, y sin embargo otras técnicas servirán como confirmatorios, como ya sabéis, por el tema de la sensibilidad y la especificidad. También, hablando de sensibilidad, aunque en otro concepto, la sensibilidad a antibióticos y la identificación del microorganismo son fundamentales. De hecho, es el último paso antes de que se ponga el antibiótico definitivo y dirigido. Por lo tanto, en la microbiología se va a encargar de hacer esa identificación y de estudiar y averiguar cuál es la sensibilidad de este microorganismo. Otra cosa también importante es conocer cómo llega una bacteria al nicho en el cual se desarrolla y es capaz de reproducirse. No es nada despreciable las infinitas o las múltiples posibilidades que puede haber para coger una infección que puede ser considerada banal en unos casos y muy grave en otros por el mismo microorganismo. Porque un microorganismo, como digo en el siguiente punto, en un aislamiento de una placa puede tener un significado o puede tener otro, y eso es importante a tenerlo en cuenta. No es lo mismo tener un Staphylococcus aureus en la piel que tenerlo en una válvula cardíaca.
y eso lo sabemos. Pues lo mismo ocurre con muchos otros microorganismos, y eso hay que saberlo y hay que saber cuál es la significación clínica de encontrarte un aislamiento en una determinada muestra. Y muy importante también, que luego lo desarrollaremos, es la estrecha colaboración que vamos a tener con otras especialidades. No estamos solos, somos equipos y, por lo tanto, trabajamos en conjunto. Pero antes de hablar de eso, hablemos de la formación y de las rotaciones que vamos a encontrar. Yo voy a hablar desde el punto de vista de algunos hospitales que tienen una gran carga clínica y carga laboratorial, es decir, hospitales que podría decirse que son de formación mixta, laboratorio y clínica para médicos. Luego diré, y ya os adelanto, que va a haber otras carreras que van a compartir nicho con vosotros como rotantes, otros residentes, farmacéuticos, biólogos y a veces químicos, que van a compartir el mismo ambiente y la misma situación que vosotros. A lo mejor sí tenemos que decir que la formación clínica, estrictamente hablando, en contacto con el paciente de forma directa, va a ser más desarrollada en los médicos, pero no es nada despreciable el valor añadido que tiene tener como compañeros a farmacéuticos y tener a biólogos y el resto de carreras que puedan rotar según lo que dicte el Ministerio. Entonces, en los hospitales, de forma general y hablando de una forma muy genérica, insisto, se va a centrar en una formación de laboratorio. Pero es verdad que existen hospitales, por ejemplo, como el Gregorio Marañón de Madrid, que tiene una formación mixta entre laboratorio y clínica para los médicos. En el caso de los farmacéuticos, la formación es exclusiva de laboratorio, aunque es verdad que pueden elegir rotar en la clínica por interés formativo, por interés personal, por expansión de conocimientos, etcétera. Pero vamos a hablar desde el punto de vista del médico y las rotaciones en este tipo de hospitales serían mixtas. Por lo tanto, este primer punto de formación de laboratorio, que sería los 2 primeros años en los hospitales que son mixtos y todas las rotaciones de todos los 4 años en el resto de hospitales, se compondrá de estas rotaciones que comento aquí. Pueden llamarse de formas diferentes, pero al fin y al cabo un residente tiene que saber estos conceptos que vamos a contar. Tendremos lo que se llama la recepción y la siembra de muestras. Es decir, nosotros nos llega una muestra, tenemos que saber, por cierto, cómo se debe recoger esa muestra y en qué medio se debe transportar. Nos llegará, se identifica esa muestra y, por lo tanto, se procede a su siembra. Dependiendo de dónde proceda esa muestra, de qué tipo de muestra es, una biopsia, un líquido articular, un hemocultivo, van a tener medios de transporte diferentes y, por lo tanto, se van a proceder a realizar unas siembras diferentes. Por lo tanto, hay que conocer eso bien para luego saber interpretar y saber orientar bien desde el principio y desde el paso 1 correctamente cómo está afectando o cómo está qué significación tiene ese crecimiento en una determinada placa de agar. Después hablaremos, o se rotará, de la bacteriología general. La bacteriología general, que puede tener otro nombre diferente en otro hospital, simplemente busca conocer perfectamente los diferentes tipos de infección que podemos tener, crecimientos, medios de cultivo que hay que saber interpretar y qué significación tiene. No es lo mismo tener un coagulasa negativo en un exudado conjuntival que tener un coagulasa negativo en varios hemocultivos del mismo paciente. No es lo mismo. Entonces, el microorganismo puede ser el mismo, pero tiene una significación diferente. Insisto en la interpretación. Es muy importante. Entonces, la bacteriología general utilizará un amplio espectro de muestras, manejará una gran cantidad de muestras, ya dependerá de cómo se organice cada servicio y tendrá que emitir un informe posterior de lo que ha crecido. Y después iremos a unos siguientes pasos que veremos después. Los hemocultivos son otra rotación muy importante e indispensable. Hay que saber perfectamente interpretar lo que ha crecido, aparte de saber sembrar, evidentemente, estos hemocultivos. Hay que saber interpretar, incluso adelantarse a unos posibles antibiogramas de forma definitiva con unos antibiogramas presuntivos por disco. Luego existe otro tipo de antibiograma que es la sensibilidad por microdilución, que veremos después de ella. Los urocultivos, evidentemente, también son importantes. Al igual que los hemocultivos, que debe considerarse la sangre como un medio, un fluido estéril, la orina potencialmente es un líquido estéril. Y entonces, los crecimientos en la orina tienen que estudiarse y tienen que comprenderse que producen infecciones. Y si los pacientes tienen un crecimiento en orina y tienen infecciones, una infección patente,
es una causa no despreciable de mortalidad. De mismo modo que los hemocultivos, la gente se muere de eso. Entonces, hay que saber interpretarlo. Los coprocultivos, más de lo mismo. Siguen siendo muestras que pueden no ser agradables. A lo mejor vosotros estáis pensando que no queréis trabajar con heces. Bueno, pues en muchas especialidades en las que queráis formaros vais a tener que trabajar con ese tipo de muestra, os guste o no. Porque eso es así. La gente se muere de infecciones intestinales y se muere de diarreas infecciosas. Entonces hay que conocer muy bien este tipo de patógenos y, por lo tanto, saber su significación. Como veis, todo esto que estoy contando tiene una especie de patrón, que es, sabemos lo que tiene que crecer, tenemos que interpretar lo que ha crecido en ello y, por lo tanto, tenemos que saber si darle o no darle importancia y actuar en consecuencia. Porque nosotros somos ese escalafón que es indispensable para luego decidir qué se hace con este paciente que tiene un problema, tiene una infección y podría producirle la muerte, potencialmente, o enfermedades o infecciones muy graves. Las micobacterias, como sabéis, son potencialmente son una causa de mortalidad importante también en nuestro medio. Hay un auge, además, de resistencias a antituberculosos, como sabéis. Entonces, tenemos que conocer bien las micobacterias, tenemos que conocer bien los medios de cultivo, qué diferencias tienen cada una, qué diferencias hay cuando se exponen a la luz o cuando están en situaciones de oscuridad, ese tipo de color que muestran. Todas estas cosas nos ayudarán a identificar a esa micobacteria y a adelantarnos a un resultado. Recordemos que las micobacterias crecen de forma lenta y tenemos a un paciente que está enfermo. Pues hay técnicas en las micobacterias que podrían facilitarnos una identificación más rápida. Sí que es verdad que los medios de cultivo modernos son cada vez más útiles y son más eficaces y rápidos a la hora de producir un resultado, pero a veces tenemos que recurrir a técnicas de PCR para adelantarnos a un diagnóstico sin tener que esperar a un diagnóstico por medio de cultivo. En la micología nos encontraremos con un gran mundo a descubrir. Es un mundo amplio, un mundo complejo. También las micobacterias son complejas, pero es que la micología es un mundo aparte. Hay especialistas y subespecialistas en este campo y es un mundo muy bonito, es un mundo complejo y es un mundo además que tenemos que controlar, por lo menos en lo fundamental, porque las infecciones fúngicas están a la orden del día, porque hay pacientes inmunodeprimidos, del mismo modo que las micobacterias también tienen protagonismo en los inmunodeprimidos. La micología cobrará una importancia con bastante peso y, por lo tanto, tenemos que saber muy bien identificar un aspergillus, saber qué hay que hacer con ese aspergillus y saber muy bien qué nos podemos encontrar en algunos pacientes y adelantarnos a esos problemas. Además, en estos pacientes, como sabéis, los inmunodeprimidos, hay que ser rápido. No solo hay que saber diagnosticar, sino que hay que ser rápido y ser contundente, porque se puede llevar por delante a la vida de esa persona. Por otro lado, cambiando un poquito de tercio y metiéndonos ahora en lo que sería la parte menos tangible, por así decirlo, de la especialidad, nos meteríamos en la serología. La serología es una rotación que puede gustarte mucho o puede no gustarte nada, puesto que existe un alto grado de automatización. Si ya de por sí en la microbiología hay una gran automatización, es decir, hay muchas máquinas que se utilizan en el diagnóstico del día a día, en el sembrado, en las pruebas de bioquímica, existe en la serología muchísimo más, porque hay una gran cantidad de muestras del hospital, sobre todo si el hospital es muy grande, que de hecho una de las ventajas que tiene rotar, estar en un hospital grande, es que hay un gran acceso a recursos. En los hospitales pequeños pues no hay un gran acceso a recursos. Luego hablaré un poco de esa comparativa. En la serología lo que vamos a hacer sobre todo es el diagnóstico de antígenos y anticuerpos que podamos encontrar en infecciones y su significación. No es lo mismo tener una IgG de un citomegalovirus en una persona de 25 años que tener un citomegalovirus, una IgG, o en un niño recién nacido o una IgM incluso. Entonces no es lo mismo y lo mismo ocurre con el resto de antígenos y anticuerpos. Lo mismo con la famosa serología de la hepatitis, que seguramente os sepáis muy bien, pues eso es el día a día. Y vale, lo mismo que ocurre con otro tipo de serologías, desde la triquina hasta la varicela. La virología se parece a la serología en algunos campos, pero tiene un punto de vista muy importante para los pacientes, sobre todo de digestivo, por ejemplo, con las hepatitis o a la hora de hacer inmunofluorescencias en biopsias de tejidos. Tenemos una vesícula, nos pueden llamar y preguntarnos que tienen una vesícula, ¿qué hacemos con ella? Bueno, pues le hacemos una inmunofluorescencia como tenéis aquí, aunque esto es una inmunofluorescencia de clamidófila. Se puede ver perfectamente, depende del organismo, se puede ver de esta forma. Entonces nos encontramos esto al microscopio en una fluorescencia y ya tenemos un diagnóstico.
Entonces, la virología tiene una parte muy bonita que, si te gusta el laboratorio, si os gusta la parte de ADN, de ARN, la parte molecular, la parte del comportamiento de los virus, es una rotación que puede ser muy bonita porque hay algunos hospitales que utilizan todavía medios de cultivo celular, hay algunos hospitales que también, además de utilizar técnicas de PCR, utilizan también cuantificación y luego genotipado de esos virus, por ejemplo, de la hepatitis. Entonces, es interesante comprender por qué se hace eso, qué es lo que se tiene que hacer, qué tratamiento tenemos que poner. Y entonces, volvemos a lo mismo, hay una persona detrás y, por lo tanto, hay una medida que adoptar y un tratamiento que elegir adecuadamente. Evidentemente, eso depende del hospital en el que estemos, será una decisión que ni nos incumba o a lo mejor será una decisión que podamos colaborar. Evidentemente, el paciente, de forma definitiva, dependerá de un clínico, pero en algunos hospitales podemos ser parte de esa decisión. La epidemiología es otra parte que a veces está mezclada con otras rotaciones o a veces es una rotación aparte, que lo único que nos dice es cómo está el hospital respecto a esta resistencia a antibióticos o cómo está el hospital respecto a este microorganismo. Hay a veces que llega un microorganismo de otro hospital o llega del extranjero y se implanta y se queda a vivir en el hospital. Y los pacientes que van pasando por las habitaciones donde está ese microorganismo, pues se lo llevan y pueden producirse resistencias a antibióticos no esperadas, pero resulta que forma parte del nicho de ese hospital. Entonces tenemos que hacer esa vigilancia epidemiológica en colaboración con salud pública, que Medicina Preventiva y Salud Pública serán unos de nuestros compañeros en el día a día. Y del mismo modo que si en un quirófano encontramos un hongo filamentoso, en una ventilación tenemos que actuar en consecuencia con ese informe y Salud Pública con ese informe pues tendrá también que actuar en consecuencia. Otra rotación también que puede considerarse poco tangible, pero no menos bonita, por eso, es el diagnóstico de biología molecular. Esta es una parte que suele ser de más importancia para los farmacéuticos por el manejo del laboratorio y por su, al fin y al cabo, inclinación laboral que vendrá después, pero es una parte importante a la hora de llegar al último paso al cual tenemos que recurrir cuando no sepamos qué infección hay o no sepamos qué está ocurriendo con este paciente y no lleguemos a un diagnóstico. Pues a veces este paso, este último escalafón al que recurrimos nos puede ayudar a salir de este apuro y llegar a un diagnóstico. Evidentemente es un paso al que se tarda más en llegar y tarda tiempo en realizarse, pero suele ser efectivo y nos lleva a una buena conclusión muchas veces. Y luego una rotación también importante que los microbiólogos tenemos que conocer, y es más, no solo tenemos que conocer, sino tenemos a veces que recurrir a educar a los clínicos, es respecto a la sensibilidad antibiótica y patrones bioquímicos. ¿Por qué digo respecto a la importancia de esta rotación? Pues lo que digo es que tenemos que conocer qué significa que tener un meticilín resistente, un Staphylococcus aureus meticilín resistente, y que tenemos que ponerle a ese paciente que tiene un meticilín resistente, por ejemplo, en una válvula del corazón. ¿Qué es lo que hay que ponerle de antibiótico? De mismo modo, hay hospitales que hacen patrones bioquímicos de identificación, por ejemplo, en los hongos se utilizaban antes, ahora en algunos sitios todavía se utiliza y son igualmente efectivos. Pero lo importante es que hay que darle, esta rotación es muy importante para conocer cuáles son los patrones de resistencia intrínsecos de determinadas bacterias, cuáles son los patrones de resistencia que encontraríamos con esta, por ejemplo, una carbapenemasa. Y por otro lado, ¿por qué digo el tema de la educación? Pues porque lo veis, existe siempre, estéis en el servicio en el que estéis, existen ciertas tendencias simplemente por curarse en salud, como se suele decir, que de poner un antibiótico que a lo mejor es demasiado agresivo y se podría decir, pues a lo mejor poniéndole un antibiótico de una generación más primitiva o más antigua podría ser igual de efectivo y eso favorecería que no hubiera tanta resistencia. Es una cosa que ocurre en el día a día y bueno, pues intentamos siempre aconsejar y dar un informe completo sobre qué espectro de antibióticos son útiles frente a este aislamiento que hemos hecho en una placa, puesto que la sensibilidad antibiótica es el último paso de todo el desarrollo de lectura de placas, de hemocultivos, de urología, de micobacterias, etcétera. Todo este flujo de trabajo, desde que llega la muestra hasta que se cultiva, se interpreta y, por último, llega a la sensibilidad antibiótica, es un flujo que va en una dirección y busca, sobre todo, encontrar cuál es el arma que podemos utilizar contra este microorganismo. Por lo tanto, es una cosa importante, puede parecer muy teórica, de hecho lo es, pero
a la hora de verlo y de entenderlo es fundamental porque es la forma que tenemos de atacar a los enemigos, que son los microorganismos. Ahora hablando de la parte de clínica, que recordemos no todos los hospitales tienen, sería en el caso del Gregorio, tenemos como R3 y R4 esta formación crítica. Y lo que se suele ver es la planta, en las diferentes especialidades clínicas y clínico-quirúrgicas, los pacientes críticos de la UBI o la UCI neonatal, la pediatría y en ocasiones también la radiología nos puede ayudar a formarnos como microbiólogos a la hora de interpretar una determinada placa o una determinada circunstancia, un TAC o una ecografía. Luego también tenemos, tanto en nuestra especialidad como en las demás especialidades, en las demás residencias, tenemos unas rotaciones externas. Podemos elegir ir al Instituto Pasteur, al CSIC, al Centro de Control de Enfermedades, Instituto Carlos III, y es una cosa que habría que hablar con nuestro jefe de servicio y nuestro tutor de residencia y plantear, me gustaría rotar aquí. Entonces, según nuestra inclinación, según nuestra carrera y según lo que busquemos hacer, podría ser algo productivo o a lo mejor nos recomiendan hacer otra rotación externa, pero siempre hay esa opción y además es un derecho. Y luego también podemos ir a otros hospitales para conocer cómo funciona el servicio de otro hospital para ampliar esa perspectiva. Terminamos con las rotaciones y hablamos con el perfil del especialista. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta como fortalezas de la especialidad? Bueno, pues tiene que gustarte el laboratorio, es algo que es fundamental. No tiene que ser lo exclusivo que te guste, pero es verdad que tienes que tener en cuenta, o tenéis que tener en cuenta, que en la micro la actividad se desarrolla en el laboratorio en una gran cantidad de horas de toda la residencia. Entonces, bueno, pues es importante tenerlo en cuenta. La investigación, asimismo, es importante porque hay una labor asistencial, hay una labor docente dentro del servicio y hay una labor de investigación. Entonces, los servicios siempre tienen cosas, proyectos, siempre tienen propuestas de investigación. Entonces, sí es bueno que de una forma u otra, tarde o temprano, nos acoplemos a uno de estos proyectos o busquemos algo que nos pueda ayudar a publicar o a trabajar en estos aspectos que nos gusten o en cualquier otra propuesta que pueda ser viable para el servicio. Una cosa importante también de microbiología es que tiene que haber una inclinación para cooperar. Es decir, tenemos a personas que nos van a llamar desesperadas o preocupadas por su paciente y van a decirnos, es que no sé qué hacer o no sé, te mando esta muestra porque no sé cómo orientarlo. Entonces, tenemos que ayudar a esas personas. Y entonces, ya sea como médico, de médico a médico, ya sea farmacéutico médico, o ya sea, como he comentado, biólogo, etcétera. Entonces, esa colaboración y esa cooperación, ese enriquecimiento que nos puede incluso dar el colaborar entre carreras y entre especialidades, nos va a dar que como microbiólogos ayudemos a la parte clínica de medicina a diagnosticar determinadas enfermedades o determinados síndromes. El trabajo manual en la micro está un poco enfrentado con la parte automática, como he comentado, de la maquinaria o semiautomática. Hay mucha maquinaria, siempre hay algo de trabajo manual, siempre hay una lectura, siempre tiene que haber una interpretación humana que no puede hacer una máquina de un cultivo, un olor, un color, una textura, cómo es cuando pasamos el asa, qué tipo de colonia es, qué aspecto tiene. Esa interpretación la hacemos nosotros, pero eso es un trabajo manual y eso forma parte de la rutina del día a día. Y eso quiere decir que tiene que gustarte trabajar manualmente con placas, tiene que haber un gusto por este tipo de, incluso a veces miniaturismos. Así que tenedlo en cuenta también. Y por otro lado, la comunicación oral es importante. A la hora de hablar a otros servicios, debe quedar claro que lo que se transmite es adecuado y debe quedar también muy claro que la información que se tiene que dar debe ser comedida y justa para no llevar a confusión al clínico. De lo que podemos considerar como de mayor interés en la especialidad es que nosotros somos los que, gracias a nuestra labor, llegamos al diagnóstico definitivo de infecciones de gravedad. Aconsejamos sobre formas de recogida de muestras, como ya hemos comentado, la epidemiología local del hospital y la sensibilidad antibiótica asociada, junto con la colaboración del Servicio de Medicina Preventiva de Salud Pública y además el Servicio de Farmacia, pues va a ayudar a hacer ese trabajo en equipo para llegar a una forma de atacar a esos enemigos que podamos tener, esos microorganismos, en el hospital. Somos compañeros de batalla de medicina interna y esto quiere decir que medicina interna va a recurrir a nosotros del mismo modo que nosotros recurriremos a ellos. Hay un equipo formado ahí para
lo definitivo que es cuidar del paciente e intentar curarle o aliviar en la medida de lo posible, como ya sabéis, en el juramento hipocrático, ¿no? Somos parte de la cadena sucesoria de los accidentes laborales en colaboración con Medicina del Trabajo. Muy importante, hay un pinchazo accidental y entonces un trabajador os va a llamar y os va a preguntar ¿qué hago? ¿Qué tenemos que hacer? Porque al fin y al cabo dice, es que el paciente con el que me acabo de pinchar es VIH positivo, pues hay que actuar en consecuencia. Vigilamos la resistencia antibiótica, como hemos dicho. Somos una pieza indispensable en los trasplantes porque hay un donante que va a proporcionar un hígado, un donante de cadáver, como se dice, y vamos a tener que hacerle una serología para saber si ese hígado va a poder ser trasplantado. Entonces somos nosotros los que tenemos que hacer estas pruebas en la serología. Y luego la microbiología es potencialmente un puente a las infecciosas, que como sabéis es una especialidad que no existe en España. Pero evidentemente las personas que están en contacto con los microorganismos tienen una formación bastante adecuada y orientada a las infecciosas. Así que en un futuro no sabemos lo que va a pasar, luego hablaremos de este tema, pero es un potencial puente. ¿Qué es lo que está menos valorado de la especialidad? Bueno, pues no somos clínicamente muy activos, como hemos comentado, hay algunas excepciones en algunos hospitales, pero es verdad que estudiamos una carrera que tiene una gran carga clínica y al final terminamos dedicando mucho tiempo al laboratorio. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Se puede frustraros o puede llevaros a una decepción la residencia. Hay que tener claro que depende del hospital al que se vaya, podemos tener un protagonismo clínico relativamente bajo o al menos insuficiente según nuestras expectativas. Así que tenemos que conocer cada hospital y visitarlos. Hay cierto intrusismo laboral y tendencia a la automatización, aunque realmente esto ya forma parte quizás de una tendencia del pasado, pero yo no lo vería como un intrusismo laboral. No es correcto decirlo así. Esto es una afirmación que yo he oído en otros sitios, pero es interesante comprender que no hay que interpretarlo así. El estar en un equipo tiene que tener una riqueza de conocimientos y una riqueza de formación, y eso es lo que hace que un servicio sea diferente y tenga diferentes puntos de vista para llegar a un objetivo común, que es, como insisto, el paciente. Entonces, no hay que verlo de esa forma, pero eso es una cosa que hay personas que lo dicen cuando piensan en coger esta especialidad, pero no es cierto, no es correcto, hay que quitarse esa idea de la cabeza. Yo considero que el hecho de compartir lecho formativo con otras carreras nos enriquece. No es lo mismo el punto de vista de un farmacéutico que el de un médico, pero precisamente por eso es lo que hace que funcione un servicio y los engranajes encajen, porque no hay una opinión consensuada de una carrera, sino que hay varios puntos de vista. Recordemos que los farmacéuticos son muy buenos en el laboratorio, tienen una gran formación y son los que nos van muchas veces a ayudar y sacar las castañas del fuego cuando tengamos una duda en algún tipo de prueba o en algún tipo de interpretación de algún resultado. Posiblemente porque o el kit sea nuevo o haya llegado nuevo y no sepamos ninguno cómo es. Entonces, los médicos que somos muy carentes de habilidad en el laboratorio, tenemos que tener en cuenta que esto enriquece y, por lo tanto, tanto biólogos como farmacéuticos nos van a dar un punto de vista diferente y además hay que tenerlo en cuenta. Así que esa idea hay que quitársela de la cabeza, que seguramente algunos lo habréis pensado, pero no es así. Por otro lado, la tendencia a la automatización, ya lo he comentado, las máquinas pueden llegar a frustrarnos, son máquinas, no piensan, pero es lo que hay, es una forma de ahorrar dinero, ahorrar trabajo y ahorrar personal. Entonces, no deja de ser algo que hay que tener en cuenta. Las guardias de microbiología en los sitios en los que sean de 24 horas pueden ser muy duras, del mismo modo que cuando son hasta las 10 en otros hospitales, cosa que también tenéis que preguntar al hospital al que queráis rotar y queráis ser residentes. Pueden ser muy duras, pueden ser guardias, sobre todo en la época de gripe, nos llamarán muchísimas veces, muchísimas muestras, habrá a veces que en los nervios o incluso la frustración puede llevarnos a una discusión, en fin, todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener mano izquierda y comprender que tanto en nuestra especialidad como en cualquier otra residencia que hagáis, eso puede pasar y eso es algo que está ahí. Servicios de 24 horas o servicios hasta las 10, pero va a pasar, estamos hablando con personas y somos humanos, así que las guardias pueden ser muy duras de micro porque aparte de todo esto, estáis solos, o normalmente estáis solos, hay un adjunto localizado, pero el que se queda en el hospital normalmente es el residente, así que hay que tenerlo en cuenta. Eso te da también unas ventajas porque así te sueltas y eres capaz de hacer las cosas por ti mismo, pero es verdad que pueden ser muy duras. Y luego también otra cosa muy importante, cuando uno acaba la carrera puede tener un concepto idealizado de la medicina, del paciente, de lo que comentaba del juramento hipocrático, de aliviar y aliviar. No estamos obligados a curar, recordad,
acompañar, etcétera, pero esa idea idealizada, valga la redundancia, nos puede chocar al ir a microbiología, porque tenemos que pasar a una medicina aplicada. Es verdad que en otras rotaciones nos pasará lo mismo, porque de pasar a una parte idealizada a una parte aplicada puede ser una transición que nos puede chocar o nos puede incluso frustrar. Depende de cómo seáis y depende de vuestra personalidad, tenéis que tenerlo en cuenta. Insisto, hay que conocer los servicios y hay que rotar en los servicios. ¿Qué habilidades importantes hay en la microbiología? Pues el trabajo manual, como he comentado, el microscopio, nuestro compañero del día a día. Para ver microorganismos hay que utilizar el microscopio. Podemos ver, por así decirlo, microorganismos en una serología, pero no lo vamos a ver realmente. Vamos a tener que recurrir a tinciones de Gram u otro tipo de tinciones para poder ver que en una muestra hay un microorganismo y eso además va a determinar una actitud posterior. Así que es importante tanto dominarlo como saber que lo vamos a tener al lado en el día a día. La maquinaria, que ya hemos comentado qué es lo que pasa con ella. Tenemos que conocer la estadística y la epidemiología, tanto local del hospital como la interpretación de lo que significaría tener una prevalencia de tantos microorganismos o tantos hemocultivos contaminantes, y tendremos que saber lo que significa y si darle o no darle importancia. Pues todo eso se explicará y se aprenderá durante la residencia. Pero tenemos que conocer estos conceptos de epidemiología y de estadística, tenemos que tenerlo claros. Luego, los tiempos de latencia, hay que respetar los tiempos de cultivo. La frustración puede incluso abordarnos a nosotros, como a los clínicos, a la hora de esperar un resultado, porque no sabemos qué está pasando. No ha crecido, pues no ha crecido. Nos llaman, y ha crecido, pues no ha crecido. Entonces, eso puede pasar. Lo que sí que es verdad que, pese a que esto es una cosa que ocurre, los microorganismos se toman su tiempo para crecer, en algunos casos mucho, hay que adelantarse presuntivamente a un resultado preprueba. Es decir, tenemos que sospechar unas etiologías y a lo mejor actuar en consecuencia a la hora de elegir un medio de cultivo o a la hora de elegir unos antibióticos para adelantarse a una sensibilidad presuntiva. Hay que conocer bien la bioquímica y la microbiología básica, eso de la carrera ya se lleva de serie, pero es bueno repasársela y tenerla presente siempre. Y hay que conocer, esto es una cosa que no todo el mundo lo tiene en cuenta, pero yo considero que es importante, y es que hay que conocer la anatomía humana y los abordajes y técnicas quirúrgicas que existen, por lo menos los más fundamentales, porque hay que sospechar las vías de adquisición de una infección. Si a nosotros nos llega un absceso cerebral y nos llega por un aureus y no encontramos una explicación posible, a lo mejor es que una otitis ha podido evolucionar a un absceso cerebral o un empiema meningeo, que puede ser posible. Pues ¿cómo ha llegado esa infección ahí? Pues eso es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber que existen formas de adquisición de microorganismos que a lo mejor no sospechamos, pero si conocemos la anatomía o conocemos por lo menos una anatomía básica y unos abordajes quirúrgicos básicos, podremos sospechar cómo ha llegado ese microorganismo ahí y además actuar en consecuencia. Porque recordemos que hay una vida que está dependiendo de nuestras decisiones. Hay unos retos que tenemos que afrontar los futuros especialistas y los futuros residentes. La especialidad puede considerarse como amenazada a día de hoy. Existe una tendencia a pensar que no va a pasar nada y eso posiblemente es lo que ocurra, pero hay personas que piensan que a lo mejor existe por un lado la extinción posible de la microbiología y por otro lado existe una transición o un complemento a las infecciosas, que en algunos hospitales ya es un complemento a las infecciosas, con interna, como hemos dicho. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, hay que informarse bien y hay que ver que es una especialidad que tiene una importancia fundamental en los hospitales, pero puede haber cambios en un futuro. De momento la cosa está como está y es una especialidad que está ahí y es muy bonita y además nos va a dar una formación muy enriquecedora. Porque precisamente la tendencia es que la resistencia a los antibióticos es un problema que tenemos que considerar como grave, está ahí. Hay un descontrol en el uso de estos en algunos casos. Hay unos programas de educación que se llaman PROA, que lo que hacen es intentar orientar sobre, primero, qué epidemiología hay de resistencias en el hospital o qué tendencia hay de resistencia a antibióticos en los casos que han llegado, en las muestras que han llegado, y por otro lado, educar sobre, como comentaba al principio, sobre el uso de los antibióticos, si es que nos estamos excediendo en el uso, cuánto tiempo hay que darlo, qué antibiótico hay que dar, etc. Entonces, esa es una batalla que a veces se tiene que librar, pero no deja de ser importante tener en cuenta que eso está ahí y es un problema en aumento.
Otra de las razones por las cuales la microbiología también está cobrando una importancia fundamental en la formación clínica es que existe un paciente que antes, hace unos años, no existía, y es el inmunodeprimido. Y hay unas enfermedades emergentes que también están ahí. El inmunodeprimido lo sabemos todos, hemos llegado aquí y sabemos que el inmunodeprimido es un paciente que potencialmente puede morir en cuestión de horas por una infección muy banal a priori, si no estuviera inmunodeprimido, pero como está inmunodeprimido se lo lleva por delante. Y hay que tener en cuenta que además de saber diagnosticar de forma rápida, hay que actuar de forma rápida, porque su vida está en juego. Por otro lado, enfermedades emergentes, el dengue y el chikungunya están ahí, el VIH va a tener un nuevo repunte de incidencia, entonces hay que saber que eso está ahí y la microbiología pues ahí está para ayudar. La parte clínica de la microbiología está cobrando una importancia precisamente por esto que está ocurriendo de las resistencias a antibióticos, por las interpretaciones, por la quizás sobremedicación en ocasiones. Entonces, la parte de interconsultas y la parte de cooperación y asesoramiento está ahí en la microbiología como algo del día a día. Ya no es algo circunstancial, es algo que está ahí. Entonces, nuestro papel será el de ayudar al diagnóstico y ayudar al paciente. Muchas veces los clínicos nos llamarán y nos preguntarán qué es lo que ha crecido y qué sensibilidad tiene. Entonces, a lo mejor nosotros podemos orientarles según si ha crecido o no ese microorganismo y qué se ve en el antibiograma de discos. Como comento, las enfermedades emergentes, además hay unas enfermedades tropicales que, como he comentado con el dengue, chikungunya y otras enfermedades que están ahí emergiendo. La tuberculosis vuelve a tener desde hace unos años una importancia bastante importante, pero la sífilis también está teniendo una importancia, y porque la vemos bastante a menudo. No algo alarmante, pero está ahí. Pues eso pasa con otras enfermedades y tenemos que controlar estas enfermedades clásicas y conocerlas y saber qué es lo que hay que hacer. Y luego una parte importante que a veces nos olvidamos de ella, pero hay una labor social. Depende del servicio en el que estéis, lo hará uno u otro servicio, pero hay pacientes que no tienen acceso a la sanidad o hay pacientes que son vagabundos y que tienen un problema relacionado con una infección. Pues esa labor social, insisto, según el hospital en el que estéis, la asume microbiología o la asume interna junto a microbiología, de visitar incluso puntos en los que puede haber una cierta inaccesibilidad a tratamientos o simplemente a un diagnóstico, simplemente a una toma de muestra y un diagnóstico. O incluso un VIH que no se trata porque no puede o porque no está informado, etcétera, o no lo sabe, que también lo hay. Entonces, esa parte de labor social y educacional de la población, no te tomes este antibiótico, ven al médico antes, o no debes tomarte esto, tal, esa parte también depende no solo de nosotros, esto ya es de todas las especialidades. Tenemos que tenerla en cuenta siempre y existe y no hay que olvidarla. Así que, si cogéis la especialidad que cojáis como residencia, esto es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Qué consejos os puedo dar para si estáis interesados en microbiología? Ya lo he dicho y lo insisto, visitar diferentes hospitales. No es lo mismo el hospital pequeño o mediano de Madrid o que el hospital grande con el antiguo un provincial o un hospital general, universitario. No es lo mismo. No es lo mismo y por lo tanto hay que visitarlo. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y tienes que sopesar qué es lo que os interesa más. Luego también hay que saber qué soy y más aún quién soy. O sea, luego hablaremos de un indicador de personalidad que se puede utilizar para orientarse. Porque no es lo mismo que a mí me guste la clínica o que me guste la quirúrgica. Hay a veces que incluso no sabemos lo que nos gusta, pero hay que conocerlo. Por eso insisto en lo de visitar hospitales. La orientación clínico-laboratorial o bien una orientación laboratorial. Bueno, pues esto también hay que tenerlo claro. Buscad el hospital que más os convenga. Y las infecciosas, insisto, no es algo que no existe en España, pero igual en un futuro, pues la micro puede ser un incentivo para llegar a las infecciosas. Ya sea, aunque solo sea por formación, si hacéis el MIR otra vez, pues a lo mejor si sale especialidad, pues ya tenéis una formación importante en las infecciosas. El Myers-Briggs Type Indicator es un test que podéis hacer, está en internet y es gratuito, para ver qué orientación personal laboral tenéis. Así que podéis hacerlo, no se tarda mucho y es interesante. ¿Qué especialidades afines hay a la microbiología? Bueno, como podéis ver, la parte clínica se limitaría a la medicina interna, pero es verdad que las clínico-quirúrgicas, todas ellas tienen una parte de infecciosas y una parte de micro, por así decirlo, que cobra un protagonismo. Así que
a lo mejor solo os gustan las hepatitis. Bueno, pues en ese caso quizás haya que estudiar, haya que hacer residencia de digestivo y no de micro. Depende, pero si no sabéis lo que os gusta, insisto, visitad y conoced. Luego la preventiva es compañero de batalla del día a día, al igual que interna. Medicina del trabajo, los pinchazos accidentales, las relaciones de riesgo, estaría con la preventiva y con la familia también. Así que estos son todo especialidades que van a estar con nosotros en el día a día. Así que hay que tenerlas en cuenta y a lo mejor resulta que lo que os gusta más es preventiva en vez de micro. Ahí ya tenéis que sopesar cómo sois y qué es lo que os gusta. Vamos a hablar ahora, dejando esta parte tan larga, con qué números escogieron las plazas. Pues muy dispar, es muy dispar. Porque tenemos números que a lo mejor son un 30, un 40 y números que a lo mejor son un 9000. De hecho, en esta tabla, que la podéis ver con calma, podemos ver esta gran diversidad de números. Lo mismo ocurre aquí. El número menor con el que se escogió la plaza en los últimos 12 años fue el 50 y el número mayor fue el 10.343. Así que es muy variado. Depende mucho de lo que queráis y si lo tenéis claro, pues vais a por ello. Así que en eso no creo que haya ningún problema para escoger plaza. Aquí tenéis más ejemplos de con qué número se cogió y en qué hospital, y así de paso sabéis qué hospitales hay en España, que a lo mejor no los tenéis todos claros. Y en el ranking, os dejo esta tabla para que la consultéis, habla de las órdenes de preferencias desde el año 2007 hasta el año 2018. Y para terminar, unos consejos finales. El MIR no es lo último que vais a hacer, es el primer paso. La carrera era la preparación para ese primer paso. De hecho, el MIR debe empezar a prepararse desde el primer año de carrera. Entonces, no lo veáis como algo definitivo. Luego se puede hacer cualquier cosa. Luego puede dar la vida un giro. Así que no es el primer paso. Debe ser un paso y debe darse, pero no es el único caso, el único paso que vamos a dar. No hay que dejarse influenciar por la numeritis. Es una cosa que ocurre a veces. He dicho, pues he sacado un 6.000 o he sacado un 5.000, vaya, no me va a llegar para tal. Ya, pero buscad lo que queréis. Y en base a eso, pues podréis elegir. No idealicéis a una especialidad que a lo mejor luego no os gusta. Conocedla, visitad el hospital, sea cual sea. Si no lo tenemos claro, insisto, hay que hacer una simulación de cómo es el día a día. Y no solo durante un día, sino a lo mejor una semana, 2 semanas. 2 semanas está bien. Y así os hacéis la idea de si vais a estar a gusto, de si os vais a adaptar, de si vais a tener algún problema, a lo mejor en cómo os encontráis haciendo eso. Pues hay gente que dice, pues es que yo no me veo operando tripas toda la vida, pues a lo mejor cirugía no es lo tuyo, depende. Así que hay que simular y hay que comprender que si algo no se conoce, no se debe coger a ciegas. Pero otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que la mayor parte de las veces nos va a gustar lo que hagamos, al final nos acabará gustando. Por lo tanto, eso también tenedlo en cuenta. Os puede parecer absurdo, podéis decir, no, a mí no. Bueno, ya lo veremos. Luego, al final, en el ambiente laboral, en lo que se hace, en el estudio del día a día, todo eso al final le acabas cogiendo el gusto, porque hay una parte intelectual importante y una parte asistencial que se complementa con la intelectual. Así que es interesante también que sepáis eso. Otra cosa también importante, hagáis lo que hagáis y cogéis la especialidad que cojáis, no debe subirse a la cabeza, no debe subírsenos a la cabeza. Hay que tener humildad siempre, porque va a haber especialidades de las que vamos a depender que son un pilar fundamental y a lo mejor pues las consideramos como una María, como en las asignaturas de la carrera. Eso, olvidadlo. Hay que tener claro que somos un equipo y aquí no hay nadie que sea el que abarque todo. Siempre dependemos de alguien y siempre hay alguien que nos va a poder ayudar. Así que tened en cuenta eso siempre. Y luego, otra cosa que enlaza con lo primero que he dicho es que la residencia no es lo más importante de nuestras vidas. Hay otras cosas, no hay que olvidarse la parte personal, la parte familiar, los amigos, etc. Así que tened en cuenta que aunque la residencia sea ahora mismo una decisión que cobre una gran importancia a la hora de elegirla, no debe ser una decisión que se considere como lo único que haya. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y no olvidarse de esta parte, la parte extramir o extracurricular. ¿De acuerdo? Así que con esto termino y solo desearos que la decisión que toméis esté sobre todo
tomada por lo que os gusta y por lo que vosotros creéis que vais a hacer. No cojáis una especialidad por el prestigio, no cojáis una especialidad porque os parezca un profesor de la carrera os lo contó muy bien. No descartéis una especialidad porque un profesor de la carrera lo hizo fatal, no. O porque no os guste. Id al hospital y visitad ese hospital, visitad ese servicio, presentaros al servicio y considerad esas dentro de vuestro abanico de posibilidades. Tenéis que tener claro lo que no os gusta, eso está claro, y tenéis que tener claro lo que sí os gusta. Y si tenéis dudas, pues aclaradlas, porque para eso tenéis unos meses ahora para tomar esa decisión, para experimentar, para decir, pues este hospital me ha gustado, pues este tal. Y además mirad el lado positivo. Si tenéis que viajar fuera de donde estáis, además os tomáis unas pequeñas vacaciones mientras estéis rotando en un hospital. Así que siempre puede haber un lado positivo. De todas formas, para concluir, deciros que si en algún momento tenéis alguna duda o algún problema, no tengáis problema a preguntar a los residentes. El residente de primer año tiene a lo mejor un concepto un poco idealizado o un poco más perdido de la especialidad, pero no deja de ser una opinión importante. Residentes de segundo y tercer año tienen ya un rodaje y tienen ya unas opiniones más orientadas, y el residente de cuarto año quizás es el que mejor os pueda contar la orientación final y las perspectivas laborales que él mismo está planteándose porque está terminando su residencia. Le quedan unos meses, menos de un año cuando preguntéis, o un año aproximadamente. Así que esa es una cosa que también hay que preguntar. Preguntad a los adjuntos y en el día a día coexistid con el servicio. Y de esa forma os daréis cuenta de si lo que os gusta o no, sea la residencia que sea, es para vosotros. Así que nada más, espero que os haya servido, os haya gustado el vídeo y nada, choose wisely, como decían en Indiana Jones.